Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Luis Alberto Parada Hernández y hablaremos de las principales estructuras del sistema nervioso central. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso se clasifica en dos partes: el sistema nervioso central, del cual hablaremos en este video, y el sistema nervioso periférico. Podemos entender al sistema nervioso humano como la computadora más compleja y elegante que existe, ya que esto nos permite hacer diferentes funciones a nosotros, los seres humanos. Según Waxman, el sistema nervioso humano recibe e interpreta una inmensa y diversidad de información sensorial, controla una variedad de comportamientos motores, tanto simples como complejos, y además usa la lógica deductiva e inductiva. Es capaz de tomar decisiones complejas, como pensar en forma creativa y sentir emociones. Lleva a cabo una gran demanda de actividades hasta el punto de poder hacerlas casi simultáneamente. Por otra parte, Waxman propone un ejemplo que dice que el sistema nervioso humano puede identificar de forma inmediata un rostro familiar sin importar el ángulo en que éste se presente. Vamos a hablar de las funciones o algunas funciones relevantes del sistema nervioso ya central como tal, que es la regulación de las funciones viscerales, endocrinas y somáticas, recepción de estímulos sensitivos que se originan tanto adentro como afuera del organismo, el origen de impulsos eferentes, el reconocimiento del mundo que nos rodea y el almacenamiento de experiencias pasadas, lo que denominaríamos como información, para utilizarlas en un futuro. Entonces, en un amplio sentido, podemos entender que el sistema nervioso central es una red compleja y dinámica de computadoras entrelazadas. Pero por otra parte, la anatomía del sistema nervioso central se puede entender con mucha facilidad. Antes de continuar, quiero recomendarles un video que se hizo antes en este canal, que hablamos del desarrollo del sistema nervioso central desde que es un embrión, o sea, desde el feto, hasta su desarrollo total, que se da casi a los 25 y 30 años. De todas maneras, les dejo el link en la cajita, en los comentarios, para que lo puedan ver. Sistema nervioso central está dividido en dos partes: el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo encontramos el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. El encéfalo es, como decirlo así, todo lo que está dentro del cráneo. Bueno, anatomía del sistema nervioso central. En la imagen de la izquierda pueden ver cómo se divide, y en la imagen de la derecha están los nombres. Encontramos el encéfalo, está dividido por el telencéfalo y el diencéfalo. Otra parte es el tronco encefálico, donde encontramos el mesencéfalo, cerebro medio, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo, el cerebelo último y la médula espinal. Cumple funciones muy importantes que vamos a ir hablando durante el transcurso de este video. También es importante que vamos a hablar de características de las funciones y de su ubicación. Vamos a hacer un viaje empezando de arriba hacia abajo por las diferentes partes del sistema nervioso central. Bueno, cerebro o prosencéfalo. Claramente el cerebro se divide en dos grandes partes, que es el telencéfalo y el diencéfalo, y se encarga de las áreas sensitivas, motoras y también de la memoria y de la inteligencia y otras funciones. El telencéfalo se divide en tres partes: corteza cerebral, o la denominada sustancia gris también, la sustancia blanca y los ganglios basales. Las tres partes cumplen funciones muy importantes en nuestro sistema nervioso. Vamos a hablar de características de la corteza cerebral. Es la sustancia de color gris que cubre la superficie de ambos hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Está relacionada con la memoria,
la atención, la percepción, la cognición, el pensamiento y la conciencia. Es la región más grande del cerebro de las personas y está dividida en 4 lóbulos, que son frontal, parietal, temporal y occipital. Vamos a hablar de las características que cumplen los 4 lóbulos cerebrales y algunas funciones. Bueno, el frontal es el área cerebral más grande, es el lóbulo más grande de los 3 restantes y controla diferentes partes como el área motora, permite la imaginación y el aprendizaje y controla el lenguaje. Por otro lado, potencia la memoria y la inteligencia. Encontramos el lóbulo parietal, el cual se encarga de unir la información sensorial, procesa el dolor, la orientación en el espacio y se desarrolla la matemática, o hay un desarrollo matemático y el lenguaje verbal. Encontramos por otra parte el temporal, el cual está relacionado con los sentidos, ya que procesa la información visual y auditiva, además permite la comprensión del lenguaje y almacena los recuerdos. Y por otro lado, y por último, el temporal, el cual procesa la información visual, estimula la memoria y está relacionado con el desarrollo de los pensamientos y el control de las emociones. Como podemos ver, cada lóbulo cumple como una parte, pero también se entrelazan entre sí. Por ejemplo, en el occipital procesa la información visual y de los sentidos, pero en el temporal procesa la información visual auditiva y además permite la comprensión y un datico ahí chiquito, almacena los recuerdos sensoriales. Sustancia blanca subcortical. En la imagen podemos ver cuál es la sustancia gris, la cual está recubriendo los hemisferios, y la sustancia blanca, que consiste en fibras mielinizadas, las cuales se encuentran en los tejidos más profundos del cerebro. ¿Qué es la mielina? Es una capa aislante que se forma alrededor de las células que se llama vaina de mielina. ¿Qué cumple la vaina de mielina o qué función cumple en el sistema nervioso? Permite que los impulsos se transmitan de manera rápida y eficiente. Por ejemplo, ustedes ven los cables de sus calles, de sus cuadras, los cuales va el cable, por decirlo así, está recubierto como un caucho, ¿sí? Como un caucho, como un protector. Eso hace que sea como más rápido y no haya interferencia. Eso es lo que hace la mielina en las neuronas, ¿sí? Que los impulsos nerviosos se transmitan más rápido y de forma eficiente y no haya cortos, por decirlo así. ¿Qué falta? Bueno, pero ahora, la falta de mielina puede provocar que, 1, los impulsos nerviosos sean más lentos, o también enfermedades como la esclerosis múltiple. Ganglios basales. Los ganglios basales son el caudado, putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Según Goxman, son masas grises profundas que se encuentran en ambos hemisferios cerebrales. Están en la zona donde se encuentran gran parte de las neuronas que no están mielinizadas, lo que denominamos sustancia gris. Aquí podemos ver la imagen del núcleo caudado y el putamen. Por un lado, el núcleo caudado se encarga de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo y además es como el signo de alarma cuando nosotros nos encontramos en peligro. Por ejemplo, no sé, cuando vemos que nos van como a robar, entonces como que un signo de alerta, como que estamos ahí. Eso es generado por el núcleo caudado. Por otro lado, también cumple un papel importante en el aprendizaje, en la memoria y la motivación. Ahora, el putamen tiene una alta importancia en el control motor del cuerpo. Por ejemplo, está muy relacionada con los movimientos faciales y también es una zona clave para la aparición de las emociones o de las diferentes emociones que nosotros tenemos. Globo pálido. Hay algo curioso con esto, que es el único parte del ganglio que está mielinizado, por eso se llama globo pálido, porque tiene una aparición, o sea, como un tono más blancoso, por decirlo así, y es el encargado de realizar el flujo de información entre los diferentes ganglios.
Lo que les decía, es el único ganglio que está compuesto por mielina, lo que permite transmitir información tanto del tálamo como de la sustancia negra. Núcleo accumbens es el ganglio que se encarga del desarrollo de las emociones placenteras, sentimiento de recompensa y satisfacción. Se podría decir que en esta zona nace el efecto placebo, la adicción a las diferentes sustancias y emociones como el miedo y la agresividad. Núcleo subtalámico. Se ubica entre la unión del mesencéfalo, lo que denominaremos cerebro medio, que ya vamos a hablar, y del tálamo. Su principal función es la de regular los movimientos motores, tanto voluntarios como involuntarios. En esto podemos hablar de la postura corporal o los reflejos de locomoción, entre muchos otros. Sustancia negra. Se ubica bajo el tálamo en el tronco encefálico. Es una de las principales fuentes de dopamina, que es el neurotransmisor que genera como ese efecto placentero. Participa activamente en el sistema de recompensa y se encarga en controlar los movimientos oculares, coordina las funciones motoras y potencia el aprendizaje. Si vemos, muchas de las áreas controlan diferentes temas como el aprendizaje, la memoria, pero unos se especifican más en eso que otros. Entonces es como bueno ir mirando como esta anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Núcleo rojo o sustancia roja. Se encarga de potenciar la coordinación motriz, pero específicamente de los brazos y los hombros. Entonces, como les decía anteriormente, como que cada zona de nuestro sistema nervioso central se encarga del aprendizaje, la memoria, la coordinación motriz, pero cada como núcleo, cada zona se encarga específicamente de algo, ¿sí? Entonces, muy importante ir reconociendo estas partes. Vamos a hablar del primero, que es el tálamo. Sin duda es una de las partes más importantes del cerebro, ya que se encuentra en el centro de este y está conectado con todas las áreas cerebrales. Está compuesto por un conjunto de sustancia gris y está ubicado por debajo de la corteza cerebral. Estructura del tálamo. Primero es el núcleo de conexión específica. Estos mandan información sensorial a las zonas concretas de la corteza cerebral que están especializadas en trabajar con este tipo de información, que son provenientes de algún sentido en específico, por ejemplo, el tacto, el gusto, la audición y pues, la vista también. El segundo es el núcleo de conexión inespecífica, manda información a zonas muy amplias de la corteza cerebral. Y por último, el núcleo de asociación. Forma parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Hipotálamo. Se encuentra ubicado por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco encefálico. Una de sus funciones más importantes es la de controlar dos mundos internos, o podríamos decir dos mundos totalmente diferentes. Por un lado, las neuronas y por el otro, las hormonas que viajan por nuestra sangre. De las funciones principales de esta zona o esta área es el control de los estados de ánimo, la temperatura corporal, el sueño, controla los impulsos sexuales y los impulsos del hambre y la sed. Subtálamo es una estructura que se encarga en su mayoría del movimiento corporal.
Esta estructura cuenta con una gran conexión en diferentes regiones cerebrales, donde se incluye la sustancia negra, el núcleo rojo y el globo o el núcleo pálido, el cual ya los describimos anteriormente. Funciones: el control motor, pero específicamente en movimientos involuntarios, la orientación y el equilibrio también hace parte de las funciones de esta zona del cuerpo. Epitálamo. El epitálamo se ubica por encima del tálamo, tocando el techo del tercer ventrículo. Esta estructura hace parte del sistema límbico, por lo cual su función está relacionada con la vida. ¿A qué me refiero con esto? Con respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Glándula pineal. Es un reloj biológico, ya que controla los procesos fisiológicos como el día y la noche, participa en funciones como la regulación de la energía y la sexualidad. Avénula o núcleos avenulares, que al igual que la glándula pineal hacen parte del epitálamo. Su principal función es servir como puente entre el sistema límbico y la información reticular, pero puede tener implicación en la motivación, el miedo, las valoraciones negativas de hechos pasados que pudieron causarnos daños. O sea, por ejemplo, es una zona como de los recuerdos, se podría decir. Pues tiene como cierta importancia en partes esenciales de nuestra vida, al igual que la glándula pineal, hacen parte de la esencial que es la vida, como los recuerdos, el dormir, el saber que ya es de noche, que es de día, en las valoraciones negativas que nosotros nos damos o que los demás nos pueden dar y que sí afectan en ocasiones en nuestro cerebro y en nuestros pensamientos y en nuestros recuerdos. Tronco encefálico. Creo que esta es una de las áreas más importantes, no creo, estoy seguro, que es una de las áreas más importantes de todo el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque aquí pasan y realizan funciones esenciales que sostienen nuestra vida. Aquí encontramos tres partes: el mesencéfalo, cerebro medio, la protuberancia anular o el llamado puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Vamos a describir y hablar un poco de cada una de sus funciones, sus características y por qué sustentan tanto nuestra vida. Mesencéfalo o cerebro medio. Se ubica en la zona superior del puente de Barolio y por debajo del diencéfalo. Es la parte del tronco encefálico más cercano al centro del cerebro. La forma como tal del mesencéfalo es como de un trapecio, con una base que es más estrecha que la parte superior. Es la zona vertebral del mesencéfalo y la palabra rectum significa recubrimiento. Esta zona vertebral está compuesta por tres regiones: la sustancia negra, la sustancia gris y el núcleo rojo. Funciones: control de las respuestas visuales, el movimiento ocular, la audición, o sea los dos sentidos, recibe datos sensoriales y mantiene el organismo en equilibrio, o sea regula la temperatura corporal de nosotros. Protuberancia anular o puente de Barolio. Es el puente del tronco encefálico, el cual se ubica por debajo del mesencéfalo y por encima del bulbo raquídeo, lo que permite ver una gran importancia de esta zona. Está compuesto por neuronas y células gliales. Esta zona cobra gran importancia ya que sirve como su nombre lo dice, un puente entre el cerebro y la médula espinal por donde pasan fibras nerviosas. Esta parte del cerebro se encarga de mantener en funcionamiento mecanismos autónomos que sustentan nuestra vida. Ya lo van a ver por qué.
Anatomía del puente de Baróleo. En primer punto encontramos con la primera parte, es el núcleo motor somático abductor. Es un núcleo de neuronas vinculado al par craneal conocido como nervio abduces, encargado del movimiento de la abducción del ojo. Núcleo especial del trigémino. Las funciones de este núcleo tienen que ver con el nervio trigémino y consiste básicamente en los movimientos viscerales. Cuando me refiero a movimientos viscerales, quiero hablar de los órganos blandos, como son el corazón, los pulmones, el aparato digestivo y el sistema excretor y reproductor. Al igual que el núcleo especial trigémino, el núcleo especial facial se encarga exactamente de lo mismo, de los movimientos viscerales. Y por último, el núcleo salivatorio superior cumple funciones que son netamente vegetativas y por lo tanto son automáticas. Cuando me refiero a vegetativa, es algo vital para nosotros. Funciones. Bueno, nexo de comunicación, como su propio nombre lo indica, el puente de Baróleo permite que muchas neuronas se comuniquen entre sí, tanto del cráneo hacia afuera y viceversa. Coordinación motora. El puente de Baróleo trabaja conjuntamente con el cerebro y otras estructuras, por ejemplo, los ganglios basales, que permiten la coordinación automática e inconsciente de muchos músculos. Por ejemplo, uno de estos es que nosotros podamos estar en una posición erguida. Regulación homeostática. Permite que nosotros nos encontremos como una temperatura normal y genera otros procesos básicos, por ejemplo, los latidos del corazón, los cuales son inconscientes y nosotros no los controlamos. Y por último, la regulación de la conciencia. Esta región del tronco encefálico está atravesada por la formación reticular y por ese motivo juega un papel importante en la regulación de la conciencia y de los estados de conciencia. Bulbo raquídeo es la tercera parte del tronco encefálico. Es un núcleo neurovegetativo que se encarga del mantenimiento y funcionamiento de los órganos de manera automatizada e inconsciente. A lo que voy con esto es que esta zona del cuerpo controla varios órganos que nosotros no manejamos, que son inconscientes para nosotros. Con la siguiente explicación y los siguientes puntos pues van a dar de cuenta por qué. Vamos a hablar, las divisiones del bulbo raquídeo. La primera es pirámides vulvares y discausación piramidal. ¿De qué se encarga? Esta zona se encarga de conectar el cerebro con el resto del organismo, enviando información motora de las funciones musculares. La segunda es lemiscos y discausación lemiscal. Son fibras nerviosas que cumplen la función de transmitir información de tipo sensorial a la médula espinal. Y por último, el complejo olivar, la cual está vinculada con la motricidad y la visión. Segunda parte de la anatomía o de las divisiones del bulbo raquídeo. Primero, núcleo ambiguo. Esta estructura se inicia en los nervios vagos, accesorio y glossofaríngeo. Dichos nervios participan en el control de la alimentación y la digestión y controlan los músculos de la faringe y la laringe. Así pues, permiten que traguemos y que la comida se mueva por el tubo digestivo. Núcleo del tracto solitario. Se trata de la parte del bulbo raquídeo que regula la sensibilidad de las vísceras. Las vísceras son esos órganos blandos como el corazón, los pulmones o el aparato digestivo, los cuales intervienen del mismo modo en la función cardiorrespiratoria. También participan en la percepción del gusto, un proceso que tiene lugar exclusivamente en el interior del cerebro. Tercer núcleo, que es el núcleo dorsal del vago. Este núcleo, por donde pasa el nervio vago, está vinculado a la digestión, controlando la producción y emisión de flujos gástricos. Y por último, el núcleo del trigémino, que está localizado o lo podemos localizar en el nervio trigémino, el cual tiene una especial relevancia a la hora de transmitir la información del dolor y la temperatura y el tacto.
Voy a extender un poquito más en las funciones del bulbo raquídeo, ya que cumple funciones vitales, muy vitales, que sustentan nuestra vida. Por ejemplo, la transmisión de información. Una de las principales funciones del bulbo raquídeo es de servir de enlace entre el cerebro o el cerebelo y la médula espinal, ya que se encargan de transmitir información nerviosa tanto sensorial como motora al resto del cuerpo. Control del ritmo cardíaco y la tensión arterial. El bulbo raquídeo, lo vuelvo a repetir, nos mantiene con vida, ya que la importante función de controlar elementos vitales e inconscientes tales como los latidos del corazón y la tensión arterial, y además se encarga del ritmo cardíaco y de la regulación vasoconstriccional. Regulación de la respiración. La respiración es una de las fuentes básicas para nosotros, ya que nos mantienen con vida. Y el bulbo raquídeo gestiona el control de la función respiratoria, manteniéndola en todo momento. Imagínense donde a ustedes se les vaya la respiración, donde a mí se me vaya la respiración, porque la respiración es algo inconsciente, que no lo controlamos. Entonces ahí es la importancia de esta pequeña parte del cuerpo, del cerebro como tal, perdón. Participación en la nutrición y la digestión. El control de los músculos involuntarios, como los que empujan la comida a través del tubo digestivo cuando comemos, depende netamente del complejo vulvar. Además, el control muscular, el funcionamiento del sistema digestivo también está vinculado al bulbo raquídeo, al regular la emisión de los flujos gástricos. O sea, podemos entender que las funciones del bulbo raquídeo son supremamente importantes para nuestra vida y que sostienen como tal nuestra vida. Imagínense donde a usted le falte la respiración, o donde a mí, donde no haya una transmisión de información, donde el cerebro envíe mover un brazo, mover los dedos y no se pueda, o donde nuestro ritmo cardíaco sube, baja. Es ahí la importancia de estas pequeñas partes y de entender el funcionamiento de estas. Definitivamente del cerebelo como tal. Se encuentra ubicado detrás de la cara dorsal de la protuberancia anular y del bulbo raquídeo. Esta área se encarga de procesar la información que proviene de las diferentes áreas del cerebro, como la médula espinal y los receptores sensoriales, con el fin de poder ejecutar movimientos coordinados y finos de los músculos. Podemos decir que esta área es casi netamente motor, no mucho, pero sí se especifica más en el área motora. Encontramos unas divisiones, que está la vermis, el paleocerebelo y el neocerebelo. La primera, que es la vermis, se ocupa del equilibrio y se conecta con el área vestibular. El paleocerebelo participa en los movimientos de propulsión, por ejemplo, la marcha. Y el neocerebelo se ocupa de la coordinación motriz y de los movimientos finos de nuestro cuerpo. Les decía anteriormente, casi siempre se vincula el cerebelo con la coordinación motora. Está muy relacionado, muy estrecho. Pero también hay otros procesos, otras funciones que hace, que es como procesos cognitivos y la regulación de las emociones. También cumplen una función el cerebelo en estas dos últimas funciones. La médula espinal empieza en el bulbo raquídeo y termina en la zona lumbar. Está protegida por los meninges y el líquido encefalorraquídeo. Bueno, los meninges es una membrana que recubre el sistema nervioso central y se entrelaza con la estructura ósea o se une. ¿Y qué hacen eso? Generar como una capa que impide la gran mayoría de los daños que provienen del exterior, de afuera de nosotros, de afuera de nuestro cuerpo. Esta área del sistema nervioso central es el punto de conexión, escuchen bien, entre el cerebro y el resto del organismo por medio de fibras nerviosas. Aquí es donde terminan las neuronas y comienzan las fibras nerviosas, ¿sí? Ahí es donde ya pasan los impulsos, los movimientos que necesitamos. O sea, por ejemplo, mi cerebro da la orden de coger un vaso, ¿sí? Coge un vaso y por la médula espinal pasa exactamente ese impulso. Ese es el puente de conexión supremamente importante. La médula espinal cumple una función muy importante en nosotros también, al igual que todas las zonas o las áreas de las que hemos estado hablando durante este tiempo.
último hablaremos de las células del sistema nervioso central. En la parte izquierda están las neuronas, las cuales transmiten los impulsos nerviosos a las demás células del cuerpo, y a la derecha encontramos las células gliales, que son esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso central, pero a diferencia de las neuronas, estas no cuentan ni con axones, ni dendritas, ni conductos nerviosos. Creo que ya hemos acabado por el momento. Espero que este video haya sido muy constructivo en frente al aprendizaje, que este video les haya abierto un poco más la mente sobre las diferentes partes del sistema nervioso central y las funciones tan vitales que cumplen en nosotros y en ustedes también claramente. Es un video donde se hizo un pequeño viaje, donde se habló de las diferentes partes, características, funciones que sustentan hoy nuestra vida. Espero que les haya gustado y que estén muy bien, y los espero en un próximo video.